Hola y bienvenidos a una nueva charla Forbes donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Este es un espacio donde las grandes ideas se vuelven conversación. Este sin duda es el lugar para poder poner en contexto a las personas, a los líderes que están creando el futuro, a los pensadores, a las personas que están en la vanguardia de lo que está sucediendo en las áreas más relevantes pues para el país. Y para tocar un tema muy importante para nosotros, que sin duda los que siguen a Forbes saben la importancia de todo lo relacionado con las finanzas, con los negocios, con la forma de hacer negocios ahora en el país y en el mundo. Y para eso, para ahondar un poco más sobre lo que está pasando, sobre la transformación de esta industria tan importante, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Maximiliano González, quien es profesor titular de finanzas y director del portafolio de programas de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Maximiliano, pues gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros hoy. Sí, no, muchísimas gracias Andrés por la invitación. Aquí, bueno, muy contento de poder hablar con ustedes de estos fascinantes temas financieros. Así es, Maximiliano. Yo quisiera que empezáramos nuestra conversación por un tema que yo ya lo decía un poco al inicio y que creo que es fundamental y es la transformación de la banca en Colombia, en Latinoamérica, lo que está pasando realmente con esta industria tan importante que es un renglón pues fundamental para las finanzas y para la economía de los países. Y yo quiero que hablemos, empecemos esta conversación hablando justamente de que estamos viendo una evolución acelerada de la banca tradicional, como que vemos que realmente la banca tradicional sí está dando unos pasos mucho más rápidos de lo que normalmente vemos que sucede en la banca y hacia modelos cada vez más ágiles, hacia modelos cada vez más centrados en el usuario, que ponen a la persona como human-centered, ese diseño que está muy hacia el centro de las personas y el usuario. Y obviamente quisiera aprovechar que estamos contigo para iniciar nuestra conversación preguntándote qué factores y sobre todo también como qué tecnologías emergentes están impulsando esta transformación tan rápida que, como yo decía, puede que en el sector financiero a veces no se sienta tan rápida, pero que estamos viendo que sí, sin duda sí está siendo así en el país y pues en Latinoamérica. Sí, sí, bueno Andrés, coincido contigo, la banca en toda Latinoamérica, no solo en Colombia, juega un papel muy importante porque es el dinamizador de toda la economía. En las economías desarrolladas uno ve otros actores en la bolsa, etcétera, que aquí también juegan un papel importante, pero sin duda la banca es como el motor principal que mueve la economía en Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en la banca para bien o para mal, pues evidentemente va a tener un impacto en la economía en general. Entonces la banca es algo muy, muy importante. Y sí, ciertamente la transformación que hemos venido viendo hacia los modelos digitales ha sido muy fuerte, muy generalizado. Ahorita vemos que casi todos los bancos tienen ya su gadget. Uno puede tener básicamente el banco en el celular, ¿no? Y la mayoría de las cosas que antes se hacían en las oficinas pues ahora se hace con las aplicaciones, ¿no? Y eso obviamente, bueno, tiene que ver con tecnología, automatización de procesos, inclusive todos estos temas de uso de inteligencia artificial que juega un papel preponderante en todo lo que hacemos. Eh, y, por supuesto, cosas también operativas para los bancos como detección de fraudes, eh, segmentación, digamos, de clientes, etcétera, pues es algo que nosotros lo estamos viviendo todo el tiempo. Ahora, Andrés, y no solamente eso, dentro de los, digamos, de los bancos y los usuarios, sino también, por ejemplo, la superintendencia financiera, están unos programas también de actualización tecnológica muy, muy importante. Entonces, que no solamente de la banca, sino también el regulador está metido, digamos, en el mismo proceso de automatización y digitalización, básicamente, de todo lo que se está haciendo ahora en la banca. Ahí tú tocas un par de temas muy importantes que quiero que abordemos también, y es que a medida que empiezan a aparecer las herramientas, las soluciones digitales, que empezamos a ver que los bancos empiezan a adoptarlas, que los usuarios también empiezan a tener un uso masificado, que ya no es algo súper específico, que es muy difícil que las personas accedan a este tipo de herramientas digitales. También hay una preocupación creciente en países como Colombia y es que aún la brecha digital parece que
todavía sigue siendo un tema muy importante y pues muy relevante para la masificación y para que realmente lleguemos a un ecosistema mucho más robusto, como mucho más o completamente digital. Y ahí quisiera que habláramos justamente de eso, como uno suele oír cosas como que tal vez Colombia no está preparada aún para un ecosistema bancario completamente digital y ahí sería muy clave tocar contigo esas claves justamente de qué condiciones aún deben madurar o qué condiciones deben aún darse en lugares como Colombia para que realmente todo lo que está pasando en el backend, todo lo que está pasando en el desarrollo, en la implementación, en la educación financiera, en todo lo que sucede detrás de un ecosistema bancario digital, para que realmente suceda, para que realmente lleguemos a un punto en el que ese ecosistema cada vez más robusto pueda ser considerado como completamente digital. Sí, no, estoy de acuerdo contigo que hay una brecha tecnológica que va a requerir un tiempo para que todos, digamos, sobre todo cuando hablamos de profundidad de la banca, pues obviamente para tener acceso a esa banca digital, pues primero tenemos que saber utilizar bien un celular, ¿no? Eso es algo fundamental. Sin embargo, Andrés, el 60% ya de las transacciones bancarias se hacen por canales digitales. De hecho, yo no sé si ya te ha pasado alguna vez que uno va ahora, muy rara vez, de hecho, a un banco, a una oficina, uno ve, y generalmente la gente que uno ve en la oficina son gente ya mayor, pensionados, que básicamente van a la oficina porque también es algo, algo que hacer, ¿no? Y por ejemplo, mi papá, él, a pesar de que él más o menos sabe utilizar su celular, él prefiere ir a pagar a sus facturas al banco, porque también es algo, algo que hacer, ¿no? Por lo que yo no creo que todavía estemos en el 100% de un sistema bancario 100% digital. Pero vamos rápido hacia allá, porque como te digo, el 60% de las transacciones actualmente se hacen a través de esas plataformas digitales. Inclusive ya tenemos bancos 100% digitales, es decir, bancos sin sin oficinas físicas. Habría que ver, bueno, de la edad promedio, digamos, de los clientes de ese banco. Pero hacia allá vamos. Y siento que esto, como todo lo digital y lo tecnológico, esto va avanzando muy rápido. Pero obviamente ese avance tiene un freno, que es un poco el acceso que tiene la mayoría de la población a estos los celulares, los smartphones, los computadores, etcétera, que obviamente allá hay un grupo grande de personas que todavía no van a estar metidos dentro de este ecosistema totalmente. Pero hacia allá van, sin duda. Eso es algo que vamos hacia allá. Sí, como que uno empieza a ver que a medida que las personas empiezan a darse cuenta de las facilidades que tiene, la cercanía que pueden tener, que ya no es necesario un dispositivo de una gama supremamente alta, sino que hay soluciones digitales para la gran gama, pues para la mayoría de usos y casos de usos que hay en el país. Y ahí hablando de democratización, que estamos muy metidos en ese tema también desde Forbes mirando todas las otras aristas que va a empezar a habilitar la digitalización a favor de la democratización de otros productos o de otras aristas financieras que tal vez en algún momento podrían ser consideradas únicamente para algunos, como que solamente era algunas soluciones financieras reservadas tal vez para el 1% más afortunado, como para personas que tal vez tuvieran otras condiciones. Y ahí sería muy interesante empezar a hablar contigo justamente de ese impacto que ha tenido la digitalización en el acceso a productos de inversión, sobre todo para personas que históricamente han estado alejadas de invertir, que tal vez han sentido siempre que los mecanismos de inversión o la idea incluso de invertir, de poner su dinero a invertir o de imaginarse simplemente que la palabra inversión está muy ligada, por ejemplo, con la bolsa de valores, con algo súper lejano a ellos, pero que vemos soluciones y iniciativas como TRI, como TIVA, como esas nuevas plataformas que están apareciendo y que están ayudando en ese papel hacia una cultura más hacia la inversión, hacia la educación financiera en el país y también tu visión de cómo la digitalización nos está poniendo también de una forma más acelerada, afortunadamente, hacia que las personas empiecen a pensar las finanzas desde otras aristas que tal vez eran muy lejanas, pero que ahora tienen la posibilidad, como tú decías, en su celular, incluso de empezar a pensar en invertir también su dinero.
Sí, no, total. Eso tiene, por cierto, un impacto muy directo en nuestro ámbito acá académico que tiene que ver con la educación financiera, ¿no? Para mucha gente, cuando se hablaba de inversión, básicamente lo que se hablaba es de abrir un CDT, ¿no? Eso fundamentalmente. Sin embargo, ya como tú dices, herramientas como Triva, etcétera, que expanden el universo de posibilidades de inversión enormemente. Y eso es algo bueno en el sentido de que ahora tenemos más posibilidades de invertir, pero al mismo tiempo, como todo en la vida, tiene también sus riesgos, ¿no? Hay una verdad, Andrés, en finanzas que es tan real como la ley de la gravedad, ¿no? Que es si tú estás buscando mayores rentabilidades, quieres tener mejores rendimientos para tus inversiones, eso siempre viene acompañado de un mayor riesgo, ¿no? Y claro, esa relación riesgo-rendimiento es uno de los problemas fundamentales de que la gente debe tomar en cuenta cuando empieza a meterse en estas plataformas, ¿no? Eh, y por supuesto, eso hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿no? Yo me he dado cuenta que ahora, justamente con la posibilidad de acceder, no solamente acá en Colombia, a nivel global, a plataformas que con el celular puedo hacer inversiones, inclusive montos importantes. Gente pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto de la rentabilidad y el riesgo? ¿Qué opinas tú de tal o cual producto de inversión o cual portafolio? Y ahí entramos, como te digo, en nuestro ámbito de lo que es la educación financiera. ¿No? Porque estas plataformas no es un casino, ¿no? No es un casino donde uno va a jugar, digamos, con el dinero. No, estos son plataformas que se puede, si no se hace con prudencia y con cuidado, pues también se pueden generar grandes pérdidas, ¿no? Pero la gente está consciente de eso, ¿no? Y yo creo que al igual que la transición, digamos, digital, pues eso son cosas que lleva tiempo, la gente empieza a probar, la gente empieza a informarse, porque tampoco la gente no es tonta, ¿no? La gente cuando te dan una acción, un portafolio con enormes rentabilidades, te dice, bueno, pero déjame ver, entender esto mejor. Y yo creo que eso, digamos, va llevándonos hacia una mayor cultura financiera, por así decirlo. ¿No? Y que no sea el CDT, ¿no? Porque tradicionalmente cuando se habla aquí, como te decía al principio, de inversión, se piensa solamente en el CDT, ¿no? Ahorita hay muchas posibilidades muy interesantes, por cierto, en este sistema, digamos, digital o este sistema financiero digital. Sí, que uno ve que ya no solamente es, como tú decías, un CDT, sino inversiones en dólares cada vez. El mundo de los criptoactivos, que también para algunas personas es muy interesante y es muy llamativo, como todas esas otras posibilidades que hay para invertir y pues como para tener también un poco de control sobre sus finanzas. Y lo que tú dices ahí, tocas un tema muy importante y es la educación financiera, obviamente, como todo lo que está detrás para en cualquier caso de tomar una decisión con el dinero, pues siempre estar muy alineado con las personas que saben, que estar muy alineado con los expertos, con las personas que han estudiado, pues que están detrás, conociendo un poco este mundo. Y tú como pues director del portafolio de programas de finanzas de la Facultad de Administración de los Andes, yo quisiera hacer también una pregunta y es tal vez ya no dirigida, tal vez a las personas que nos ven, que son el público general que está interesado en el tema, sino también un poco para las personas que tal vez ya conocen o que ya tienen un portafolio de inversión, que tal vez ya tienen un poco más de conocimiento. Y es una pregunta también muy constante que vemos incluso y es, muchas personas se preguntan por qué cada vez también hay más interés en inversiones alternativas, que antes tal vez era un tema que no era muy tocado, que incluso tienen en cuenta temas como los criterios ESG, pues de medio ambiente, sociedad y de gobernanza, que son de golpe incluso inversiones sostenibles, y que implica también que esto ya no sea visto como una moda, sino también incluso como una exigencia a la hora de, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos tal vez un poco más grande, como yendo hacia las empresas, que esto ya no es una moda o un vamos a ver qué sucede. Suena interesante hacer, tal vez buscar inversiones o mirar los criterios ESG aplicados a este tema, sino que ya incluso uno empieza a ver que es incluso parte de una exigencia dentro de este mundo.
y pues también muy interesante poder tener ahí tu visión desde lo académico, pero también pues un poco desde el mundo real. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Hicimos un estudio hace un par de años sobre los bonos, lo que llaman los bonos temáticos, ¿no? Los bonos verdes, los bonos sostenibles, todo este tema. Y tuvimos que hacer muchísimas entrevistas a los bancos, que son los principales emisores de estos instrumentos financieros. Y ellos mismos nos comentaban que desde el diseño de productos actualmente, de portafolios de inversión, como tú dices, quizás ya no es para el público de a pie, digamos, sino ya para gente que ya maneja ciertos volúmenes de inversión, etcétera, un poco más sofisticados, ya estaban exigiéndole a la banca productos ya concretos. Por ejemplo, de portafolios de inversión donde se incluyan solo empresas con altos indicadores de ESG, lo que llaman los indicadores de ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces ya me decía mucho de la gente que consultamos en los bancos que ya viene desde la demanda, es decir, yo estoy gente demandando ese tipo de productos que ya consideran estos temas ESG. Yo considero que esto ya no es una moda, ¿no? Como muchas otras que hemos venido viendo a lo largo del tiempo. Yo creo que todos estos temas ambientales, sociales, de gobernanza, yo creo que vinieron para quedarse. Eso es un poco como lo que hablábamos antes de los temas digitales, ¿no? Esto llegó para quedarse y seguir evolucionando. Yo también creo que los temas ISG o los temas ambientales y sociales quedaron para quedarse. Llegaron para quedarse. Fíjate que inclusive la superintendencia ya tiene proyectos donde buscan modernizar los sistemas de gestión de riesgos de los bancos y de la cartera de inversión de los bancos, incluyendo temas del impacto del cambio climático, ¿no? Entonces ya eso está incluido o va a estar, de acuerdo a lo que he visto dentro de la superintendencia, incorporado en los sistemas de evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que eso es algo que vino para quedarse desde el lado desde el lado de la demanda de inversionistas, desde el lado de la superintendencia y obviamente desde el lado de la banca, ¿no? Y me parece que está muy bien. Yo creo que, por ejemplo, hemos tenido también estudios que muestran que los portafolios ISG, es decir, los portafolios de empresas con ciertos criterios ambientales y sociales, les está yendo mejor desde el punto de vista de rentabilidad. Entonces, claro, eso empieza a generarse un círculo virtuoso en el sentido de que ya la gente, que inclusive gente que no necesariamente está muy metida en estos temas ambientales y sociales, empieza, pero sí está metida en los temas de aumentar su rentabilidad, entonces empieza a migrar esas inversiones hacia esos portafolios. Y esos portafolios, por eso digo que es una especie de círculo virtuoso, empieza a necesitar más acciones y más activos para incluir en su portafolio, lo que hace que las empresas se empiecen a inclinar hacia esos temas ISG. Entonces yo creo que eso es algo bien interesante, bien bonito que está ocurriendo ahorita, quizás no tanto en Colombia por el tema del tamaño del mercado, pero sí ya se está viendo en los mercados desarrollados que ya cada vez esos portafolios ISG se están haciendo cada vez más importantes y absorbiendo cada vez más recursos del público, ¿no? Y eso me parece que va a tener un efecto muy interesante en el largo plazo. Sí, que uno empieza a ver las carteras específicamente que crean productos pues verdes, bonos verdes, uno tal vez empezará a ver también incluso más la creación o que empezamos a ver más bonos de carbono, como de pues todo lo que va a empezar a suceder alrededor de estos mecanismos pues más asociados hacia lo verde. Y también yo ahí creo que también nos adentramos un poco hablando ya como no hacia el público general, que igual siempre agradecemos que hagan parte de esta charla, sino también un poco hacia lo que está sucediendo en el ecosistema, lo que hablábamos bien al inicio, y es que yo estaba también pensando, hablando de esas soluciones que hablamos antes, pero también de esto de que hay empresas que están iniciando desde lo digital, que también van a empezar a necesitar otro tipo de mecanismos, otras necesidades, que van a ofrecer otro tipo de productos.
y hablamos pues de todo lo que está sucediendo con FinTech, que quisiera que también habláramos, lo hemos tocado un poco transversal en la charla, pero sí quisiera que ahondáramos un poco también en eso que está pasando en el ecosistema FinTech colombiano, en esos diferenciales, en eso que tú estás viendo, que hay unas distinciones interesantes del ecosistema FinTech colombiano en América Latina, esas principales fortalezas que sabemos que hay mercados un poco más desarrollados que tienen tal vez unas capacidades diferentes como en términos de lo que están haciendo, pero que sin duda están siendo ejemplo también para para los demás países de la región, lo que está pasando en Brasil, obviamente, con todo lo de pagos inmediatos, lo que va a empezar a pasar en Colombia, en todos esos habilitadores que van a empezar a suceder detrás para robustecer el ecosistema fintech de cara al usuario. Ya vemos, como tú decías también antes, algunos bancos, algunas fintech, algunas soluciones financieras que ya viven únicamente en lo digital, que sin duda también hay unas posibilidades muy interesantes y muy poderosas. Y obviamente sería pues muy clave tener ahí esas distinciones que tú ves de cómo estamos viendo, de cómo estamos distinguiendo el ecosistema fintech, que sin duda nosotros tenemos aquí en Forbes, hemos tenido algunas fintech que han sido parte de nuestro listado de 30 promesas, que en este listado del 2025 de 30 menores de 30 hay algunos seleccionados que fueron seleccionados justamente por ser creadores de soluciones fintech. Entonces sí sería muy interesante saber ahí tu visión desde la academia, pero también desde ese acercamiento que tienes día a día con las empresas, de esas distinciones del ecosistema fintech colombiano, de qué está pasando y sus principales fortalezas pues, frente a las demás. Sí, no, sin duda, el ecosistema fintech en Colombia se ha venido consolidando y no solo eso, sino se ha venido expandiendo inclusive internacionalmente. Estamos hablando de cerca de 400 y tantas fintechs activas con una facturación de cerca de 3.500 millones de dólares, es decir, que ya es un ecosistema importante. Interesante, muchas de ellas han sido diseñadas para resolver problemas, sobre todo acceso a crédito a pymes, por ejemplo. Hay muchas de ellas en esos temas, inclusión financiera, métodos de pago, es decir, como han ido encontrando necesidades y las han ido, digamos, resolviendo de forma bastante eficiente. Por ejemplo, Druo es una plataforma de pagos digitales. Ya se ha expandido, ya tiene negocios en Estados Unidos, México, e inclusive entiendo que se están moviendo también hacia Europa. Entonces sí, ciertamente es algo que, digamos, en Colombia ha sido bien importante. Yo creo una de las cosas que yo creo que han hecho de forma diferente es que ellas no han querido, en general digo, no han querido ir a competir con el banco, sino por el contrario, ellos han buscado tener sinergias con los bancos. Y yo creo que eso ha sido un diferenciador que es interesante. Y también, por otro lado, la superintendencia, el regulador colombiano, ha sido un organismo que ha estado abierto a esta innovación financiera. ¿No? Yo creo que esas dos cosas, ¿no? Buscar el banco como un aliado y no como un competidor, y el regulador que está abierto a estas nuevas iniciativas de innovación financiera, pues yo creo que ha sido algo interesante. Hay muchas, hay por ejemplo Fincargo, ¿no? Es una fintech muy interesante que ofrece acceso rápido y digital a capital para empresas que importan, ¿no? Importadores. Y eso obviamente facilita el comercio internacional, etcétera. FinMac, por ejemplo, es otra que me ha llamado la atención, que son grandes también, que financian pymes que no tienen acceso, digamos, al crédito tradicional, pero pueden dar maquinarias y equipos como garantías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí de nuevo abrieron un nicho de mercado interesante.
30, ¿no? Puede también Cupo, creo que algunas veces los nombres no me... Pero ellos, por ejemplo, utilizan datos, 80.000, una base de datos enorme, 80.000 datos distintos para evaluar riesgos crediticios a microempresas. Otorgan créditos en 15 minutos, ¿no? Entonces, como te digo, tenido han atacado unos nichos que digamos que la banca grande no, pues no ha podido llegar y ellos aliándose con los bancos, tratando de hacer sinergia, usando datos de los bancos, etcétera, pues han tenido bastante éxito. Sí, nosotros vemos unos casos de éxito muy, muy valiosos, como les comentaba, hay algunos casos de nuestra listado de 30 menores de 30, que está Paloma, está Cobre, está Zulu, Sí, sí, que han sí, empezado a ver otro tipo de soluciones financieras que no solamente han sido servicios financieros, sino habilitadores de pagos transfronterizos, en habilitadores de otro tipo de soluciones que hacen mucho más robusto, como tú hablabas, del ecosistema financiero en general para Colombia, no solamente para la persona a pie, pero también para otros emprendimientos, para pymes, para medianas y grandes empresas que ya hacen negocio con fintechs, que también es algo muy interesante de ver que no se queda únicamente en emprendedores ayudando a emprendedores, que siempre es muy valioso, sino también grandes empresas haciendo negocios con emprendedores, con ah, habilitadores tecnológicos, financieros, que también es bien interesante y que hace que, como tú también comentabas en tu respuesta, pues el ecosistema ya no se limite como a el país, como tal vez hace un par de décadas era muy difícil que un banco tradicional pudiera tener operaciones en otros países, y que ahora, pues como tú nos comentabas con la tecnología hace que la habilitación tecnológica pues sea casi que las fronteras sean pues se desdibujen un montón, y eso también es claro, supremamente valioso. Y claro, así ahí es. yo quisiera que habláramos también un poco de que algo muy interesante que sucede con el ecosistema fintech y en general, como con el espíritu emprendedor, es que siempre hay algo detrás que es el propósito, como que las personas que están Ujú. siempre hablando de innovación tecnológica, las fintech, no se quedan únicamente en habilitar servicios financieros, sino que también empiezan a ver impacto real en las comunidades. Y tú también sería muy interesante hablar de cómo esta tecnología termina impactando realmente, volvemos como el ciudadano a pie, a la persona, pues que sin duda tener acceso a un servicio financiero que tal vez antes era imposible, también termina habilitando unos cambios muy interesantes para las sociedades, para las comunidades, para las personas y sus familias, que también es muy, muy clave de darse cuenta que lo financiero no está alejado como antes se sentía, como de unas personas lejos de mi realidad, sino que realmente cada vez es más cercano del día a día de las personas. Sí, no, total. Y como te digo, muchos de ellos atacan nichos que quizás el banco tradicional no puede llegar, ¿no? Yo he visto casos de gente que va con su dispositivo celular básicamente al campo y en cuestión de 15 20 minutos hace un análisis crediticio y puede otorgar créditos, ¿no? Y como te digo, los fintechs en ese sentido tienen una ventaja competitiva bien importante por su estructura de costos. Lo que te acabo de decir ahorita, FinCargo, por ejemplo, FinMac, todos ellos atacan a acceso a crédito a gente que no tiene, digamos, la forma o no es fácil para ellos llegar a la banca tradicional. Todo el tema que se está viendo ahorita de emprendimientos, por ejemplo, financiación de emprendimientos y muchas veces la vía para llegar a tener acceso a ese financiamiento no es el banco tradicional, es justamente este tipo de plataformas. El uso, por ejemplo, Andrés, y luego si quieres podemos seguir conversando sobre eso, de la inteligencia artificial, ¿no? Eso le ha abierto las puertas a muchos de estas fintech, ¿no? Ahorita la mayoría de ellas utilizan la inteligencia artificial donde integran la información con la información que tienen con los bancos, por ejemplo, y pueden inclusive hacer asesorías casi que personalizadas, ¿no? Entonces eso es otra ruta
que también yo creo que las fintechs van a estar explorando muchísimo. Y de nuevo, ellos tienen la gran ventaja que es la estructura de costos, ¿no? Entonces ellos pueden atacar a un mercado que básicamente no lo puede hacer la banca tradicional. Entonces ahí hay muchísimas oportunidades de negocio, sin duda. Si uno empieza a ver otras formas en las que tal vez de nuevo uno no creería que eran las obvias para hacer negocios y termina Mm, dándose cuenta que hay una gran cantidad de cambios que están pasando muy rápido y también pensando en esa gran cantidad de cambios, pues como en eso que sin duda el ecosistema en general de finanzas, en el ecosistema general, pues más macro de país, hay unos cambios también muy interesantes que estamos empezando a ver y es que las empresas normales de todos los sectores, de todos los tamaños, emprendimientos, pymes, mipymes, empresas grandes de miles de empleados, también están empezando a repensar su estructura de capital, como su relación con los bancos, el CAPEX y el OPEX de tecnología también ha empezado a cambiar un montón, sobre todo moviéndose hacia las soluciones financieras tecnológicas y hacia la tecnología, la ciberseguridad, la forma en la que se financian, incluso las, como tú comentabas en la respuesta anterior, la forma en la que buscan financiamiento que tal vez sabemos que siempre el ecosistema de Venture Capital siempre es algo muy variable, es muy volátil, pero también las empresas tradicionales no siempre van y buscan Venture Capital, sino que hay otras formas de financiamiento. Y en mm. ese contexto también es muy interesante que pudiéramos hablar de esos retos que enfrenta la banca corporativa para ser relevante, para ser atractiva en un entorno que cada vez es más digital, que es más interconectado, que la banca corporativa también ha dado unos cambios bien interesantes que sin duda ahí tú nos puedes dar unas luces mejores y pues como más profundas de todos esos cambios que estamos viendo en la cultura organizacional de las personas relacionadas con sus finanzas y todo lo que está teniendo que ver alrededor de la banca corporativa, que tal vez era la que en teoría uno pensaría que está más alejada de los cambios rápidos, como la que sí tiene que ofrecer un servicio financiero rápido para una persona cualquiera que nos está viendo, sino pues la banca corporativa tiene unas dinámicas también bien interesantes y ahí es muy clave como saber cómo se están Eh, reinventando también para hacerle frente pues a las nuevas realidades. Sí, no, total. El acceso a la información, que ahora es más fácil, pues genera primero una gran competencia entre los bancos, ¿no? Sobre todo ya cuando estamos hablando ya desde el lado de la empresa, pues obviamente permite repensar, como tú decías, la estructura de capital, buscando los mejores términos, digamos, financieros, que ahora con el acceso a la información que tienen las empresas, pues genera una competencia dentro de la banca corporativa para acceder a los mejores clientes. Y por el lado de los clientes, pues ellos saben que ahora hay una posibilidad de obtener mejores términos crediticios, de mejores tasas, etcétera. Pero también evolucionan o van creciendo cosas como, por ejemplo, el crowdfunding, ¿no? Que las empresas lo pueden utilizar también para financiar no solamente su OPEX, sino su CAPEX también. Cosas que hace un tiempo pues, se oía un poquito, pero no era algo tan generalizado como ahora. Ahorita inclusive hay plataformas donde las empresas pueden buscar financiamiento enviando sus facturas. Claro, eso siempre ha habido, el factoring que llaman. Sin embargo, ahorita todas estas plataformas digitales hacen que todo esto sea pues mucho más fácil. Inclusive desde el lado ahora del inversionista, puedes utilizar esas facturas de las empresas y hacer negocios también de inversión, ¿no? Entonces, es decir, todo ese ecosistema, Andrés, digital, pues te tiene un impacto global que toca, digamos, a todo ese universo de inversionistas de una forma que no se había visto antes. Y como te digo, esto es algo que vino para quedarse, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a ver muchas otras cosas que seguramente van a empezar a aparecer en este mercado financiero que cada vez se hace más interesante. Sí, de todas las oportunidades que estamos viendo que se están empezando a habilitar, que sabemos que el mediano y largo plazo ahora cada vez se siente más como el plazo inmediato, porque los cambios, los saltos, las tecnologías, los usos, los casos de uso, el uso de tecnologías que tal vez nacieron o se concibieron para una forma diferente y ahora vemos, como tú decías, unos casos bien interesantes de unos usos diferenciales. Y yo, para empezar a cerrar la conversación que ha estado muy interesante, hemos tocado temas muy clave. Quisiera que habláramos un poco de algo que siempre suele ser muy retador
y es empezar a hablar como de la visión a futuro, como esa Mm. convergencia del sistema financiero, lo que viene, que siempre suele ser muy retador ahora en este contexto actual poder hacerle frente a lo que viene inmediato porque sabemos que es muy volátil lo que está pasando y pues hay unas grandes posibilidades de que existan tecnologías en el muy corto plazo que tal vez hace 5 años eran impensables y los veamos en el muy corto plazo. Y ahí quisiera que empezáramos a hablar de qué oportunidades abre el modelo de finanzas abiertas, lo que se conoce como Open Finance, para la competencia, la innovación, para que el sistema financiero colombiano sea cada vez más inclusivo, más digital, más sostenible, que sin duda desde hace unos meses, desde hace un par de años incluso, en Colombia ya estamos hablando de Open Finance, que hasta ahora se estaba pues poniendo las reglas de juego un poco para las finanzas abiertas, pero sí es muy interesante como también conocer esas oportunidades que va a empezar a abrir este modelo y cómo ves tú también ese impulso hacia la innovación del sistema que va a tener estos nuevos modelos, hablando específicamente de finanzas abiertas, pero también todo lo que va a venir, obviamente, como tú Sí. decías, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, pues todo lo que está haciendo revolucionar incluso más pues el ecosistema. Sí, no, totalmente. Y todos son los datos, Andrés. Todo esto, en definitiva, se resume en la posibilidad de integrar la información. Bien, y con todos estos sistemas de los que estás hablando, sistemas de inteligencia artificial, sistemas estadísticos muy avanzados, sistemas de predicción, obviamente se nutren de los datos, ¿no? Entonces, cuando se integran esas bases de datos, y de hecho la superintendencia, igualmente, que como te dije hace un momento, no solamente es una institución abierta a esta innovación financiera, sino que busca además una mayor integración de esa información, tiene un proyecto de ley de incorporar los datos de todo el sistema financiero. Y eso, por supuesto, no solamente el compartir los datos genera oportunidades para la banca, y para el sistema financiero en general, sino también para los usuarios, ¿no? Para los inversionistas, ¿no? Donde van a poder también conocer más qué bancos te da mejores oportunidades, qué fintech están ofreciendo algunas cosas que de repente los bancos no te pueden ofrecer. Y ese proyecto, yo tengo mucha expectativa sobre ese proyecto porque, como te digo, todo funciona con datos. ¿No? Entonces, si se logra integrar esos datos en una plataforma, digamos, segura, eso sí, que eso siempre va a ser un reto, pero que sea confiable, pues obviamente tanto del lado de los bancos como del lado de los usuarios, pues obviamente vamos a poder tomar mejores decisiones, etcétera. Como te digo, estos datos permiten a los bancos tener unos sistemas de predicción, por ejemplo, mucho más acertados, inclusive una análisis de riesgos que básicamente con un botón te puedo dar muy rápido tu perfil de riesgo, ¿no? Entonces, claro, entre más datos tengo, pues puedo afinar mucho más todas estas herramientas para al final tomar decisiones, ¿no? Y hacia allá se está yendo, ¿no? Hacia una integración de los datos que yo creo que va a generar un sistema financiero bastante dinámico, bastante transparente también. Y creo que vamos a favorecernos todos, en definitiva, tanto los bancos como los usuarios y los inversionistas, por supuesto. Si vemos ahí que la innovación abierta sin duda va a marcar la parada mucho, pues en lo que hablamos de Open Banking, de Open Finance, incluso en la aparición de nuevas tecnologías de código abierto, en todo lo que sucede pues en interoperabilidad, en el uso de APIs, como tú decías, pues para tener un perfil de riesgo muy rápido y aprobación de créditos y microcréditos casi que en tiempo real, en todo lo que está pasando con la nube, con Big Data, en la flexibilidad que puede dar, por ejemplo, Kubernetes, pues como todo lo que está pasando en el detrás de para poder tener un sistema, como tú decías, mucho más transparente, mucho más abierto, mucho más dado hacia la innovación, ya un poco alejado, aunque sabemos que es difícil en el sistema financiero estar alejado como de esos pilares como tan de sistemas heredados, de cosas cerradas, hacia un ecosistema mucho más abierto y participativo. Y yo quiero que ahí hablemos de algo que
lo hemos tocado, tal vez ha quedado en el aire, pero creo que es el momento de hablarlo y de ponerlo como en palabras. Y es que todo esto suena muy interesante, pero sin duda lo que hay detrás, las personas que están detrás haciendo esto posible, pues necesariamente necesitan como un apalancador o el lugar donde poder realmente poner esas herramientas que están sucediendo como en algo un poco más tangible. Y sin duda es la academia, como es la forma en la que las personas aún necesitan como el lugar en el que van a poder poner en práctica esto, pero aprenderlo, poder llegar a las organizaciones con un mindset mucho más dado a todo lo que hemos hablado en esta charla. Y ahí sería muy interesante hablar de lo que están haciendo ustedes, de esa formación del mindset hacia los futuros líderes financieros frente a estos cambios estructurales que hemos estado hablando del sistema, cómo ha evolucionado también incluso el portafolio de programas de finanzas de la Universidad de los Andes en este caso, para responder a esas tendencias, a esos desafíos de país que tal vez los pensum o los sílabus o la oferta que había hace un par de décadas, e incluso a menos, pues tienen que estar en una reinvención constante. Y ahí sería muy interesante ver esa visión de también cómo han evolucionado ustedes para ese portafolio, pero también para crear, para formar con ese mindset de lo que hemos hablado, de esas skills que se necesitan ahora para hacerle frente pues a todo ese ecosistema, a todo ese contexto que estamos hablando en esta charla. Sí, sí, totalmente, ¿no? Nuestro portafolio de finanzas tiene que estar en línea con lo que está ocurriendo en el mercado financiero, no solamente en Colombia, sino en el mercado financiero internacional, ¿no? Un eje transversal o un objetivo de formación transversal de nuestro portafolio es la toma de decisiones basadas en datos. Por eso por eso yo soy obsesionado con el tema de los datos, ¿no? Porque hoy en día, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, no podemos tomar decisiones si no tenemos datos que nos permita tomar la mejor decisión. Entonces, este es un eje, digamos, transversal de todo nuestro portafolio. Al mismo tiempo, nuestro portafolio de finanzas está alineado, somos programas alineados con el CFA, que es el Chartered Financial Analyst de Estados Unidos, que es el que está llevando, digamos, las tendencias actuales al mundo, digamos, financiero. Nuestro programa es un programa afiliado al CFA. De hecho, otorgamos becas a nuestros estudiantes para el CFA. Eso, digamos, en el mercado, sobre todo de Estados Unidos, pero digamos en el mercado más internacional. Pero al mismo tiempo, nuestro programa también está afiliado, o es un programa afiliado a la AMB, al Autorregulador del Mercado de Valores, en el cual también, digamos, sobre todo con temas regulatorios, también, digamos, nuestros cursos, somos programas afiliados porque nuestros cursos, nuestros sílabus, coinciden, digamos, con lo que ellos necesitan en términos de formación para las personas que obtienen esos certificados. Entonces, esta es una forma como nuestro portafolio trata de mantenerse al día de las nuevas tendencias, ¿no? Siempre estar siempre integrándonos en lo que está ocurriendo a nivel internacional y también a nivel del mercado colombiano. Más aún, Andrés, este año ahorita estamos lanzando la segunda corte de una nueva maestría de nuestro portafolio, que es la maestría en analítica y gestión financiera. Y es una maestría virtual, consistente con estas nuevas tendencias, 100% virtual, pero que se diferencia de las otras maestrías del portafolio en que incorpora todas estas herramientas de analítica, ¿no? Entonces, ahí los estudiantes pues, van a aprender Machine Learning aplicado a finanzas, inteligencia artificial, métodos cuantitativos, porque ahorita uno solo escucha, ¿no? Que es inteligencia artificial, pero hay muchísimos otros métodos cuantitativos de análisis de datos que son muy, muy efectivos, modelos predictivos, etcétera, que esta maestría busca formar. Entonces sí, sin duda, nuestro portafolio de finanzas de la Facultad de Administración, pues obviamente siempre sigue estas tendencias y no solo sigue, sino que buscamos ser pioneros inclusive en algunos de los temas que tocamos en nuestro programa.
Por ejemplo, todos los años tenemos nuestra escuela internacional de verano, en el mes de junio y julio, o justamente ahorita acaba de terminar, y siempre también estamos invitando profesores para que ofrezcan cursos de la frontera, por así decirlo, del conocimiento financiero. Y por las tendencias, pues siempre son cursos que tienen muchísimo contenido analítico y que, digamos, que es la tendencia que estamos viviendo ahorita en el mundo financiero. Y como te digo, es una tendencia que no es que llegó y es una moda como muchas otras que hemos visto, no, esto es una tendencia que yo creo que cambió de alguna manera lo que es el mercado financiero. Después va a ser un antes y un después, por así decirlo. Y ese después creo que estamos ahorita apenas comenzando. Muy interesante todo lo que están haciendo y pues ahí obviamente la invitación a todos los que nos ven para que obviamente vayan, que conozcan el portafolio de programas de finanzas de la Universidad de los Andes, que como nos contaba Maximiliano, pues tiene una gran cantidad de ofertas para todos los niveles, obviamente desde los que están empezando con el tema hacia los mid-level, hacia los C-level, hacia los senior, pues hacia esa cantidad de skills que el upskilling y el reskilling siempre va a ser muy importante y más cuando hablamos pues de posiciones de liderazgo y más de temas tan cambiantes como hemos hablado en esta charla, como pues todo lo relacionado con las finanzas. Y ahí, para cerrar esta charla que ha estado muy interesante, tenemos una última pregunta que nosotros llamamos un poco como la pregunta Forbes, y es aprovechar que estamos con alguien como tú, que es una persona que está liderando, que tiene un conocimiento, un contexto un poco pues, mucho mayor y mucho más interesante de un sector, de un contexto que exige reinventarse, como lo que hemos hablado. Y es un poco en tu rol doble como experto, pero también como profesor, ¿qué consejo darle a los líderes y futuros líderes que nos ven para que lleven sus grandes ideas a la acción? Que uno siempre ve que hay unas grandes cantidades de ideas, sobre todo en temas como estos de habilitación tecnológica, nuevas herramientas. Hay mucha cantidad de ideas que los C-levels, pero pues también los que están empezando a liderar tienen, pero que muchas veces se quedan grandes ideas, pero siempre pasar a la acción es muy difícil. Les cuesta mucho, sobre todo, como llevar a la realidad esas ideas que tienen. Y pues tú, siendo un poco mentor de otras personas que han pasado por la Universidad de los Andes, en ese contexto que han tenido también mucho acercamiento con las empresas del sector real, con empresas reales, ¿qué consejo darle? Cómo llevar esas grandes ideas a la acción para seguir alimentando la innovación pues, del sistema en general y del país, obviamente? Sí, no, bueno, muy buena pregunta. La respuesta total nos llevaría casi que una otra entrevista más larga, pero digamos la respuesta corta es la actualización. Un líder que quiera llevar a la práctica sus ideas, etcétera, tiene que estar constantemente actualizado. Y actualizado no necesariamente significa que yo tengo que ahora aprender Python, que ahora tengo que aprender Machine Learning. No, porque claro, llegan ciertos momentos de la vida donde uno, pues, probablemente no va a hacer no va a empezar a hacer eso, pero si se mantiene actualizado, sí puede formar los equipos para que hacer que las cosas sucedan. ¿No? Yo, por ejemplo, a mis estudiantes del Executive MBA, que son los estudiantes, digamos, con más experiencia de todo nuestro portafolio de posgrados de la facultad, yo a veces les muestro modelos de simulación que cuando ellos lo ven y dicen, bueno, yo no voy a hacer eso, ¿no? Pero al saber la potencia de estos modelos de simulación y lo que esos modelos de simulación les puede ayudar para tomar decisiones, entonces ellos dicen, bueno, yo no lo voy a hacer, pero mi equipo va a haber alguien que sí lo sepa hacer, ¿no? Entonces yo lo que creo, Andrés, que uno estar siempre actualizado y no tener miedo a ver qué son esas nuevas cosas que están ocurriendo y cómo esas nuevas cosas que están ocurriendo me pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Y lo segundo, a formar esos equipos, ¿no? Estamos en un mundo aquí, por ejemplo, nuestros programas, en particular en nuestro portafolio, incentivamos el trabajo en equipo. No, esto ya no es que yo lo hago todo y lo pienso todo y lo ejecuto todo. No, aquí la idea es formar equipos de alto desempeño que con un buen liderazgo pueda pues lograr esos objetivos. Yo creo que esas son las dos cosas, actualización y buenos equipos. Pues con esos
consejos tan valiosos para las personas que nos están viendo, para los líderes, para los que están empezando a liderar. Desafortunadamente, así llegamos al final de esta charla Forbes con Maximiliano González, quien es profesor titular de finanzas y director del portafolio de programas de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Pues Maximiliano, muchas gracias por todo lo que nos has contado, por esta mini clase, pero también por tus consejos, por esa mirada que nos das también al contexto y pues gracias por hacer parte de este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí siempre abierto. Me encantaría volver a tener conversaciones con ustedes muy interesantes. Muchas gracias. Así es, pues bienvenido siempre por acá y a todos ustedes que nos acompañaron en esta charla Forbes, donde las ideas por eso se vuelven conversación. También gracias por estar conectados con este espacio. Los invitamos a seguir conectados justamente con otras charlas que pueden revivir en nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen como Forbes Colombia, a seguir conectados con nuestros contenidos y eventos en nuestra página web forbes.co y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde también nos consiguen como Forbes Colombia. Hasta la próxima.